Bueno, muy bienvenidos a este nuevo taller de coyuntura que es parte de nuestro ciclo a 50 años de quiebre institucional. Esta vez nuestro invitado es el destacado académico, historiador, profesor de la Universidad San Sebastián, fue profesor por muchos años en la Universidad Católica y es presidente de la Academia de Historia de Chile, Joaquín Fernández. Muy bienvenido, profesor, a este ciclo. Lo hemos invitado para que nos cuente su opinión, su visión sobre cómo colapsó la democracia en Chile, con la énfasis que usted quiera. Hace una semana en La Tercera decía que socavar la democracia era también una forma de un golpe, lo comentamos en una avenida a la esquina. Claro. Y parto con una pregunta. En su libro La Revolución Inconclusa, usted señala que para Mario Góngora el 11 de septiembre de 1973 era probablemente la fecha más importante del siglo XX. Sí. Ya, muy bien. Mucho gusto estar aquí en la Fundación Jaime Guzmán con ustedes. Voy a hacer una cosa previa, que yo iba a participar en estas horas completas. Jaime Guzmán no tuve tiempo con un artículo, pero una cosa que iba a decir ahí, que esa frase de Jaime Guzmán tan citada sobre que vamos a obligar a nuestros adversarios a atenerse a lo que hemos puesto, es un poco crudo así, pero depende cómo se diga. Me gustaría saber el contexto donde la dijo también, porque eso a veces cambia las cosas. Pero parte de la democracia es que la gente, ya sea porque está instaurado por ley o idealmente, las que han funcionado tienen una autodisciplina que saben que más allá de cierto límite no se pasa. Y esa es la democracia. Bueno, y con eso llegamos al tema clave de hoy día. Sí, pasa que don Mario, que fue uno de mis maestros, y conversé mucho con él, el año 76, en una entrevista, le dijeron cuál es la fecha más importante de Chile, y el 11 de septiembre. Y lo que yo escuché fueron muchos pelambres a don Mario en esa época, porque todos decían, está haciendo la pata, está qué sé yo, pero de alguna, no sé si era más importante eso, o el 12 de febrero del 1541, el 18 de septiembre, etcétera. Esas cosas se pueden discutir eternamente, no hay ningún, aquí no están las tablas de la ley para poner eso, pero sí de que es una fecha clave y que además que en donde la historia de Chile está muy imbricada con la historia del mundo, porque el caso chileno fue famoso. Nunca habíamos sido, probablemente no lo seremos, estas cosas son casuales, ojalá no volvamos a hacer, porque cuando un país pequeño es famoso, lo que pasa ahí no es bueno. Eso es casi 99% de los casos es así. Entonces, ese fue el sentido de esa frase. Bueno, a ver, hablemos primero como historiador de hoy siempre los orígenes. A veces uno se queda en los orígenes y una lata para la gente, pero ¿a qué voy? Primero, Chile tiene una característica que culturalmente es un país latinoamericano, eso no cabe duda. Exactamente, hay que decir, esta América se divide en dos, en la América hispana y en la América portuguesa, son iberoamericanas. Le hemos puesto por proximidad, no podemos decir que no estaba en el Caribe inglés, el Caribe francés, aunque culturalmente son tremendamente distintos, son como otros mundos, así, porque tampoco son sociedades modernas, porque a veces a través de la modernidad, no sé, yo estaba una vez nomás en Asia, así que no es que me jacte, y les sabe esto en Japón, pero en Japón me sentía en una gran civilización de la cual uno tiene que aprender, no me sentía extraño en el sentido que uno siente en otras partes. Bueno, ese es nuestra América. Culturalmente somos América Latina, pero políticamente Chile ha tenido algunas características propias. ¿Por qué fue? O sea, porque hasta qué punto lo fue. Lo que se llama el excepcionalismo chileno, si Chile ha sido un país más ordenado que otros o no, eso es falso. Yo creo que en general es cierto. Hay una cosa, fue mirado así desde afuera muchas veces, y especialmente el periodo entre el 32 y el 73, porque empezó a llamar la atención, sobre todo que Chile se hizo democrático, empezó con una administración de derecha, no es que haya sido programa de esa administración, las cosas se fueron dando así, de la segunda de Arturo Alessandro y Palma, cuando en el mundo históricamente conocida la década del 30 como la década de la crisis de la democracia. Bueno, Chile estaba en crisis en realidad, pero se fue arreglando. Y después en términos internacionales, especialmente en el sistema interamericano, llegó a ser importante si un país era democrático o no. Entonces, leí varios memorándums norteamericanos, esta famosa historia que todo esto está publicada por Estados Unidos, del interno departamento de Estado, este país hasta cuándo nos pide cosas. Entonces, tengo fama de, bueno, en general latinoamericano, fama de pedigüeño, y que esto no termina nunca, ¿no? Entonces,
pero es el único, nosotros combatimos por el mundo libre y el único país democrático, así que tenemos que darle algo. Ese tipo como de reflexión lo vi muchas veces, algunas medio soberbias y otras interesantes que yo se le diría debimos haber aprendido de ellas, pero en fin, eso. Más democrático, pero con esta característica extraña que cada 40 años hay una crisis. El número 40 es una metáfora, naturalmente la matemática aquí son puntos de referencia, pero se da aproximadamente eso. ¿Por qué se da eso? Indudablemente por ahí hay una cierta inmadurez. Ahora, las democracias estables en el mundo desde que hay democracia moderna, dejando de lado el caso de Roma, así que yo creo que tiene germen de democracia, Grecia también, algunas repúblicas de renacentistas tenían por lo menos un autogobierno muy aristocrático, pero así empiezan las cosas, históricamente empiezan así. En el siglo XX ya no es así, pero en otra época era de esa manera. Pero la democracia moderna empieza en el 18 con Estados Unidos, con Inglaterra y con Francia. Están las democracias anglosajonas y el modelo francés, son los dos grandes como modelos. Y en todas partes hay crisis. Estados Unidos no ha tenido crisis, Inglaterra no. Pero la Inglaterra del siglo XVII tuvo sus guerras civiles feroces y sin cuartel. Son como las africanas hoy día, ¿eh? Hay que decirlo despacito a los africanos, decirlo uno racista, pero es que cada época yo espero que África en 200 años más esté más tranquila, pero las cosas, los historiadores las tomamos así, porque esos son los ciclos aproximadamente en que las cosas maduran, ¿no? Más o menos. Entonces, todos los demás países europeos, casi todos, ¿no? Hay excepciones, los países nórdicos, en fin, Suiza en los últimos 200 años, 270 años, porque en 1848 también fue afectado por la Revolución, ha sido estable. Pero el siglo XX, Alemania es el país de la dictadura, Italia también. En nuestra madre patria, donde venimos y tenemos mucha analogía, en general tenemos analogía con la Europa mediterránea también. Francia ha tenido, el año 40 se puede llamar un golpe de Estado, lo de Pétain, lo de Gaulle, cualquiera de los dos. Había un colapso, ¿qué se le va a hacer? Un golpe de Estado en la práctica con resolución constitucional del 58. Otro el 61, que llevó a gran parte de las Fuerzas Armadas a rebelarse. Pero, en fin, fracasó porque no tenía posibilidad política. Y el 68, De Gaulle jugó con una salida extraconstitucional como un truco como amenaza. O sea, no son blancas palomitas en este sentido, ¿no? Porque cuando hay crisis la situación se desordena de esa manera. Chile ha tenido sus crisis. Ahora, ¿qué otra característica ha tenido? Que, sin embargo, la parte política chilena, la democracia, cuando funciona bien en lo político, con cierta regularidad. El sistema portaliano, hay muchas discusiones sobre lo que es eso. Yo tengo un libro, no sé si lo tienen ustedes, ¿tienen biblioteca o la usan? Pues yo les regalaría el libro si hay una biblioteca que se usa, si no. Sobre una historia de Chile, para responder a la pregunta si es democrático o no, que empieza con Pedro de Valdivia y termina el año 18, entonces con una reflexión teórica también sobre democracia. Pero Chile en general, y los observadores miraban, decían una república así, muy aristocrática, esto es un grupo de hacendados, me refiero a mediados del siglo XIX. Pero comparado con el resto, Samuel Valenzuela, por ejemplo, ha hecho muchos estudios, dice que Chile fue más adelantado que otro. El voto femenino, que otro escándalo, no es diferente a lo que pasó en el resto del mundo. Porque eso lo explico de la siguiente manera, porque hoy día no eran democracias porque no votaban las mujeres, pero que el mundo era así. Digo, aquí está Adán y Eva, entonces yo le digo a mis alumnos, y aquí estamos nosotros. Aquí una diferenciación de roles entre hombre y mujer. No es que la mujer no importa, creo que importa mucho y la literatura y los mitos lo demuestran y además muchas cosas empíricas, pero hay diversidad de roles. Y aquí estamos nosotros, y aquí comenzó, en los últimos 150 años, pero aquí empezó a cambiar el asunto. Entonces, Francia le dio voto a la mujer el año 46, Argentina el 47, nosotros el 49. No creo que haya una diferencia tan abismante con el resto del mundo. Estados Unidos, Inglaterra, Alemania el año 19-20, por ahí, después de la Primera Guerra Mundial. Y Dinamarca, Nueva Zelanda, creo que antes de la Primera Guerra Mundial, y uno en la década del 90, no sé si en Nueva Zelanda o Australia, uno de esos. Pero son
era absoluta vanguardia de todo. Entonces, general. Segundo ejemplo que doy, en las elecciones del año 38, ganó el candidato opositor. Una elección muy, muy amarga y muy dura. Vino entre medio la matanza del Seguro Obrero, un mes y medio antes de las elecciones. Ganó el candidato de oposición. El candidato que perdió, Gustavo Ross, no le gustó nada el triunfo, porque así, el 1% de los votos. Pero el gobierno dio resultados del 90% de los votos ya definitivo prácticamente a las 9:30 de la noche, ganó el candidato opositor. El Chile el 38 con las debilidades comunicacionales, eso no pasaba en América Latina. Entonces, habían prácticas electorales. Yo el año 60 vine como cualquier persona, especialmente a Santiago, a probar algo, yo soy de la región de Valparaíso, vine a caminar por la Moneda, porque eso me parecía increíble. Y por el pasadizo central no podía caminar, no pensé carnet ni nada, etc. Llamaba mucho la atención. El presidente Alessandri, esto fue único, ¿no? Caminaba todas las mañanas de ida y de vuelta entre la Moneda y su departamento, que está en una placa en la calle Phillips, en la plaza de Armas. Hay un documental francés extraordinario. Esto que ve la parte de la pobreza en Chile a raíz del Mundial del 62, pero termina y comienza en dos partes, lo pone, mire, pero este país está contradictorio y sigue analizando y caminando un rato. Ese es el presidente de Chile, iba caminando por la calle. Entonces, como que no lo puede creer, como no le entra esto de una americana. Bueno, ese tipo de situaciones, digamos. Otra característica, Chile ha tenido políticamente las formas políticas, las ideas, las prácticas, los temas. Los temas son siempre universales, más o menos, desde que hay discusión pública. Pero en el caso de Chile son muy contemporáneas con el desarrollo europeo, especialmente la Europa mediterránea. España, Francia, en la medida que es mediterránea, Italia, y yo diría de la Segunda Guerra Mundial en adelante, más o menos hay un cierto paralelismo, o sea, entre Grecia y nosotros también. Tenemos esa realidad. Pero no solamente con eso, ¿no? En la década del 30 en Chile estaban todas las fuerzas políticas que habían estado 10 años antes, en la década del 20, en la Alemania de la República de Weimar, desde nazi hasta comunista, y cada uno tenía su poder específico, no el mismo que en Alemania, naturalmente, pero había eso, o sea, ha tenido esa característica. Ahora, ¿qué problema tiene Chile? Tiene el tema de las democracias subdesarrolladas, ¿no? Porque la democracia no provoca el desarrollo económico. Hay como la idea siempre, es un poco esta ideología del buenismo, que yo soy bueno, tengo fe en el hombre, que creo que no es que no haya que tener fe en el hombre, pero creo que es una beatería un poco eso. Entonces, la cosa está mal planteada así. Pero sí que la democracia supone una igualdad política. Le tiene que corresponder una relativa, nunca es perfecta, pero una relativa igualdad social, que es lo que llamamos, yo llamo porque yo me eduqué en los 60, los procesos de modernización económicos y sociales. Económico es una economía moderna, no significa tener desde misiles hasta no sé, fabricar cualquier cosa, no, pero tener sectores modernos y que compitan, etcétera. Que eso varía. Puede ser una agricultura moderniza con compañías navieras como Dinamarca. Puede ser de muchas maneras. Pero tiene que ser. Y la sociedad moderna, ¿en qué consiste? Hay muchas maneras de definirla. Yo la defino como aquella en que la mayoría de la población lleva un estilo de vida de clase media. Y un estilo de comportamiento de clase media al menos público. Privadamente cada uno hace lo que quiere, pero pública, de manera que la gente se tope en manera igual. Alexis de Tocqueville, un famoso historiador y pensador político francés, insiste mucho, esto porque está impresionado por el ejemplo norteamericano, el chato norteamericano. ¿Sí? Y lo trata mucho a través del libro. Las costumbres democráticas implican, perdón, la política democrática implica costumbres democráticas. Y el trato tiene una cosa importante. Chile no era así. No somos Argentina, estamos, claro,
al único país de América Latina, quizá Uruguay anda por ahí, que nos gana, digamos, en tener una democracia social. Digamos, en ese sentido, lejos de la comparación sale ahí. En el resto de América Latina no es así. O sea, y toda democracia subdesarrollada va a ser más inestable que una democracia desarrollada. Han habido crisis, famosa crisis de la República de Weimar. Tiene que ver con la guerra, con una serie de circunstancias. En cambio, las democracias subdesarrolladas son problemáticas, no son sociedades modelo. Yo comparo, esta comparación me dicen que es ridícula, pero mirando en todo este periodo en que Chile, de esta democracia que muere el 73, con la India, que del 48 hasta ahora ha sido una democracia en un país subdesarrollado, puede ser una gran potencia, es otra cosa, pero ya es desarrollado cuando ya un sector importante de la sociedad ha pasado como esta modernidad económica y social. China lo ha hecho, debe tener, no sé, 300, 400 millones de habitantes todavía en la pobreza. Pero el salto que ha dado ha sido pero extraordinario, no lo dio ningún país europeo, ni siquiera con esa rapidez Japón. Cuando dicen que en China ahora se ha detenido el crecimiento, pero es que nunca había pasado que 30 años tuviera esos crecimientos, una economía moderna desde que hay cifras actuales. Entonces eso, sí, China probablemente lo dio. India no, y yo creo que es más difícil. El desarrollo está en el mundo centroeuropeo occidental, y lo creo ese mundo, que son las potencias anglosajonas, fuera de Estados Unidos, y las sociedades confucianas, no todas, pero la mayoría. Y fuera de eso no hay otro país que llamemos desarrollado. El concepto de desarrollo es como muy económico, no es, el desarrollo no es solo económico, pero bueno, pero es una de las fases. Entonces, por eso comparo con la India. La India tuvo una excepción en el año 75 al 78, cuando Indira Gandhi dijo que estado de excepción, o sea, se proclamó dictadura, digamos, en otras palabras. Fue ese salto. Pero lo demás, había esta democracia. Ahora, este primer ministro está viendo estas técnicas populistas y caudillistas, etcétera. Hay una preocupación, en fin, ya, es otro tema, pero son en ese tema. Y estas democracias son inestables. Y Chile está este contraste con una política madura y con una economía subdesarrollada. Y además Chile tenía otra cosa, que tenía una izquierda muy fuerte y una izquierda marxista, y que desde fines de los 50 casi toda la izquierda prácticamente es marxista-leninista, vale decir, tiene como modelo lo que considera lo que tiene que llevar. Y esto no es un cálculo que se haga, un paper, ni un proyecto así, que es más eficaz que otro, sino que es una creencia vital, porque además es una subcultura, especialmente los comunistas, pero también los socialistas y otros. Ser marxista era un modo de ser. Yo crecí, mi adolescencia y primera juventud fue en la década de los 60. Eso era muy fuerte en la sociedad chilena. La izquierda chilena está, bueno, pipiolos y pelucones pueden ser izquierda y derecha, pero un poquito entre comillas, porque un poco la polaridad política es así, la lucha entre el orden y la igualdad, en fin. Eso es parte de la tensión necesaria de toda la sociedad humana. Entonces Chile tuvo, pero a fines del 19, entre los 80 y los 90 del siglo XIX, nace movimientos sociales, en grupos, una izquierda antisistema, o sea, crítica y de movilización. Nace también una socialdemocracia que fracasa, pero por un tiempo tuvo un cierto poder, incluso llegó a los gobiernos, el Partido Demócrata se llamaba. Pero a partir de la década del 50, me saltaron una serie de cosas, esta izquierda empieza a crecer electoralmente. Hay también una especie de revolución electoral en Chile, porque crece mucho el cuerpo electoral cuando se ingresa el voto femenino, que bueno, favorece hasta el 73, un tanto decreciente, pero sí claramente hay una correlación favorable a fuerzas más conservadoras. No es absoluto, pero es más bien conservador. Ahora no. Yo que me interesa, me gusta como joven la política norteamericana, me llamaba la atención los 60 que en Estados Unidos las mujeres votaban liberal. Liberal significa en Estados Unidos izquierda. El contexto norteamericano, que es distinto al resto del mundo, ¿no? Entonces, pero nosotros estamos en eso más o menos ahora. Ahora, los sociólogos electorales han echado mucho lloraron mucho porque cuando se terminó esta diferencia en donde las mesas se votaban hombres y mujeres separados, ahora juntos, entonces hay que saber por encuesta. Antes se sabía, Chile era un país donde matemáticamente se sabía cómo votaban hombres y mujeres, ahora no se puede saber. O sea, es un detalle. Pero hay un cambio electoral y además hay una purificación, se elimina el cohecho.
el cohecho directo, se puede decir que la propaganda masiva es también cohecho, pero ya me parece estirar un poquito el concepto. Pero el cohecho era algo pequeño, ya marginal. Pasa cuando las elecciones eran apretadas, claro, la compra de votos implicaba una diferencia. Y está esa ampliación y la ampliación de la votación de la izquierda y dos partidos marxistas-leninistas. Y uno de ellos, socialista, empieza a tener una inclinación retórica hacia la lucha armada. Los comunistas tenían siempre como modelo la Unión Soviética, modelo regulatorio. No es que a mí no me interesa, ya no, es una cosa como que allá está sucediendo la historia. Esto fue algo mundial, el comunismo se arma instantáneamente a los 2 o 3 años de la Revolución Rusa. China, la primera obra de Marx, según he leído, no sé chino, es del año 9, mal traducida y fragmentaria, y sin embargo, el año 21 ya hay un partido comunista, entre los cuales estaba más o menos los varios del grupo, y el año 23 ya hay una república soviética en el sur que domina una región aproximadamente de varios millones de habitantes. China es inmensa, sé que eso no es mucho, pero de todas maneras de una sociedad de todas las grandes culturas, cuales ni una ciudad aislada, todas se han comunicado y se han influido mutuamente, eso ha sido siempre. Pero relativamente la más aislada ha sido quizás China, y sin embargo es inexplicable el siglo XX chino sin entender el nacionalismo y el comunismo. Y hoy día yo creo que están los dos juntos, se sintetizaron, hicieron la paz. Son nacionalistas y comunistas, más nacionalistas, diría yo. O sea, triunfo póstumo de los nacionalistas en China, el actual régimen. Pero para explicar esto de que este es un fenómeno general y universal, pero en Chile es canalizado en un sistema político. Un sociólogo norteamericano, que se me olvidó el nombre, no lo he podido encontrar, pero la frase es muy buena. Como toda frase esquematiza demasiado, pero también teníamos que ser Borges y escribir un libro de 5 millones de páginas para poder explicar la realidad enumerándola. Pero, digamos, en Chile la institucionalidad precedió a la movilización. ¿Qué quiere decir? De que en general las instituciones, bueno, la famosa frase de Lago, las instituciones funcionan, no perfectamente, bien así haciendo agua, pero funcionan más que en otras partes, que es la referencia que tenemos que usar para evaluarla. Entonces funciona y eso ha ido haciendo. Salvo estas crisis que han habido estos cortes, aproximadamente cada 40 años, considero que el estallido es uno de ellos, que realmente fue estremecedor, pero en lo demás funciona. Entonces, en un sistema así era difícil que hubiera una revolución directa. En general, en la democracia establecida, la revolución es más difícil por la costumbre. Eso. Hay ciertas formas de procedimiento, tienen algún arraigo quizás subconsciente en las personas. Entonces, no podían hacer la revolución y eran institucionales, pero tenían este modelo. Los socialistas pasaron, bueno, hubo muchos cambios en el socialismo chileno, muchas fracciones, unos más democráticos, socialdemócratas, otros más radicales, otros nacionalistas, admiradores algunos de Perón, otros de Tito para diferenciarse de la Unión Soviética. Después la Revolución Argelina fue otro modelo, finalmente un régimen militar hasta el día de hoy, Argelia, dicho sea de paso. Y la Revolución Cubana es el sello. Y junta a todos los socialistas, salvo una ínfima minoría de dirigentes socialistas, todo el resto admiradores incondicionales de la Revolución Cubana. Para allá vamos, eso es lo que queremos, ¿no? Allende, ahora vuelvo a sacar el tema de Agustín Edwards, pero Allende, esto lo encontré yo en una ciudad de Alemania Oriental, que están abiertos ahora en la actual Alemania, una entrevista de diciembre del 67, había el 66 también, pero esta es más interesante todavía, porque Allende les dice, él está pidiendo ayuda para el Partido Socialista, para la prensa del Partido Socialista. Corvalán también iba a pedir ayuda para el siglo y le daban cosas, O sea, esto es de las dos partes. Y él dice, yo soy el Fidel Castro de Chile, o sea, esa es la carta de presentación para que lo ayuden. Soy el Fidel Castro de Chile, vamos a hacer todo lo mismo que él. La única diferencia dice que yo lo voy a hacer por medios pacíficos.
En lo demás, todo es igual. Y además pide ayuda para el trabajo ilegal del partido, o sea, para luchar más, no tiene otra palabra, ¿no? Porque estos partidos institucionales fuertes, organizados, donde ser comunista y socialista es como casi uno puede hacer un símil con la vida religiosa, ¿no? Porque es una forma seria de entregarse. Un militante tenía que entregar, pues para hacer todos los partidos tienen que entregar una cuota, y estos partidos, especialmente el comunista, vivía de eso, tuvo siempre ayuda soviética, está documentada para la década del 60 y 70 nomás, y parcialmente. Pero hay otros indicios, han publicado cosas, documentos del Comintern, del Tercer Internacional Comunista, y mostraban ahí que llegaban enviados con plata, no mucho, poco, pero es decir, la virginidad política se había perdido si es que la pureza de no tener ninguna ayuda externa. Y la Revolución Cubana cambia radicalmente esto. Entonces se forman estos tres paradigmas para la izquierda chilena que tienen a su vez autoridad moral. La Unión Soviética, la Revolución Cubana, y en el curso de los 60 asciende, o esa es mi tesis, en la República Democrática Alemana, o sea, la Alemania Oriental comunista, como otro modelo. Creo que en eso funciona la admiración chilena por los alemanes, entonces la izquierda escogió a la Alemania de ellos. Allende defendió el muro de Berlín. No lo decía todo el tiempo, pero hay un discurso de fines del 66, que él vuelve en el 67. Está en la página web, está dentro abierto, donde él defiende el muro de Berlín, que dice una frontera más, ¿no? La culpa de la Guerra Fría, etc. Entonces, ese es un tema. Se usa el sistema institucional para lograr avanzar a una democracia avanzada, a una democracia social, o sea, a un sistema marxista, que llama la palabra, estirando la palabra democracia. Y esto lo dicen hasta el final del 73, que digamos que lo único que reconoce que había cosas democráticas, constitucionales en la historia chilena, pero todo lo había obtenido la izquierda. Y lo que representaban ellos era eso. Era eso. Estaba un poco en la idea de Marx de que el proceso histórico borra y elimina lo que no sirve. Pero lo bueno que hay se va a conservar. El resto, el proceso es así. Que es un supuesto yo creo bastante débil, que empíricamente no se puede, uno no lo puede ver en la realidad. Pero esa era la idea. Entonces, ahí está el problema de la democracia, a la fuerza antisistema, hasta qué punto eso es legítimo. Yo creo que no es legítimo. Ahora, si la democracia empieza a perseguir a esos movimientos, termina persiguiendo ideas y termina persiguiendo finalmente a ellos, después a los que lo defienden, después a los que defienden, que lo defienden, y se transforma en dictadura y lo contrario. Es un dilema difícil. Ahora, también, históricamente, donde la democracia funcionó, esto no es el caso norteamericano, ni es el caso inglés del siglo... Inglaterra nunca estuvo amenazada de una revolución a partir de 1848. Un maestro en Alemania tenía esa tesis, yo creo que es más o menos defendible. Antes la cosa estuvo tensa, pero ahí a partir de ahí. Estados Unidos nació sin esta gran crisis ideológica, creo que la está teniendo ahora. Está empezando como algo extraño en Estados Unidos, pero ese ya es otro tema. La guerra de la secesión, o la guerra civil fue una guerra de secesión, o sea, un grupo quiso separarse. Es como si Ucrania dentro de la Unión Soviética hubiera dicho nos vamos, y entonces la Unión Soviética dijo no, ustedes no se van, y hay guerra. Diferente fue el caso después porque se separaron los reconocimientos internacionales y fue un sujeto de derecho internacional la nación ucraniana, eso lo pone muy distinto. Pero eso fue una crisis, no ha tenido grandes crisis ideológicas. Tiene las tensiones ideológicas de toda democracia y de toda sociedad moderna, eso es otra cosa, ¿eh? Pero eso ha sido. Pero bueno, a lo que voy es que donde han habido las tensiones ideológicas, lo que tiene la democracia, y cuando ha sido fuerte, es que al enemigo lo convierte. Lo convierte no por una conversión moral, a veces sí, pero, por ejemplo, los excomunistas
que después se han vuelto críticos del comunista, han tenido una parte importante en la política del siglo XX y en el pensamiento político y en general intelectual del siglo XX. Eso es algo que hay que señalarlo, o sea, porque el partido marxista en Alemania, Socialdemocracia, fundado por Marx y Engels, sobre todo Engels fue la figura paternal ahí, patriarcal, era en 1914 en teoría un partido marxista revolucionario, en la práctica ya no lo era. Y después fue el partido que en las semanas de la derrota del año 18-19 que detuvo la revolución en alianza con el ejército, una revolución tipo bolchevique. Y hoy día o sea, hoy día en la década del 30, la República 20 y 30, comienzo de los 30, y después la República Federal, ha sido un partido fundamental del sistema, yo diría conservador, no le gustaría que uno dijera eso de ellos, pero mirado como ve el mundo, es el papel. Entonces, esta atracción, y que a veces pasa con las extremas derechas que también van cambiando, como algunos primeros ministros italianos, probablemente el actual también empezó como de una derecha radical y está haciendo ahora un juego distinto, no sé cuál va a ser el resultado de todo eso. Entonces, eso es parte de la izquierda. Y eso no pasó en Chile, eso no pasó, yo creo, por un tema de cultura política, porque esta izquierda utópica milenarista, vamos a un mundo final feliz, y el mundo va para allá, no solo eso. Y esto es una ciencia, porque lo que tiene el marxismo es una fuerza irracional y absoluta, que todos tenemos, o sea, lo irracional es parte, razón y razón tienen una extraña relación en este mundo, ¿no? Entonces, pero el marxismo tiene eso y tiene un lenguaje científico, está canalizado esto por un lenguaje científico. Entonces, de ahí es la fuerza que tuvo el marxismo, porque tiene las virtudes de una religión política y las virtudes de un lenguaje que parece científico, ahí a que lo sea, claro, es más que discutible, pero lo tiene, y eso lo tenía en Chile. Y este crecimiento electoral, ¿no? Yo diría que, además, por ejemplo, la persecución de Gabriel González, que han lloriqueado mucho, pero fue mucho menos. Además, lo de Neruda, creo, y lo escuché a mucha gente de la época, fue un show. Y según Gabriel González lo dijo muchos años después, fue un show, él ordenó perseguirlo sin encontrarlo. Pues se da cuenta que pescar prisionero un poeta de fama mundial no era conveniente, pero quería que se fuera. Entonces, que me parece un político radical de la época, son las soluciones que se hacían a estas cosas. Entonces, pero ahí está el problema, está que, digamos, la izquierda chilena sabía vivir en el sistema, siempre. ¿Tengo algunos minutos todavía? Sí, ya, un poco. Sabía convivir con el sistema si estaba en la oposición. Cuando está el gobierno, está como condenada a seguir adelante. Los breves meses en que el Partido Comunista fue miembro de la coalición de gobierno de Gabriel González, el país se llenó de agitación. Tengo un colega más joven que yo, de tradición comunista, yo no lo dije, pero que él siempre discutimos y me dice, bueno, ya ha cambiado algo, pero me dice que no es tan así, que no. Pero sé que si uno hace la microhistoria puede ser más complejo, pero la impresión que hay en general, claro, porque no saben hacer otra cosa que eso. Y si llegaban al poder ahora, elegidos, pero con el presidente de la República, que creía en eso como Allende creía, Allende él se daba el lujo de llevar los dos mundos, la vida del gran burgués y el líder carismático o semicarismático, semi-revolucionario, amigo de Fidel Castro, etc. Pero eso se ha dado mucho en la historia, esos líderes que combinan algunas cosas. No podía ser. Con dos salvedades, naturalmente. Uno, que en ambos partidos, sobre todo los comunistas, tienen un aparato ilegal siempre, clandestino. Ellos dicen que a nosotros nos han perseguido. Pero esto viene de antes, la Tercera Internacional que organizó primero los partidos comunistas en el mundo. Después se disolvió, pero Chile quedó entre los partidos comunistas que voluntariamente eran parte de los partidos prosoviéticos y que seguía su lineamiento, estaban obligados a tener un aparato clandestino. Entonces, eso, yo no sé cuántos abogados aquí me pueden decir, para ver que la Constitución y las leyes de la época, yo creo que no era legal
o estaba en un limbo este tema, si podían tener un aparato clandestino, así, que tenía armas pocas, pero pistolas habrán tenido, no sé, pero Orlando Milla dice que por ahí de Bolivia una vez le regalaron una metralleta y él se la regaló a la seguridad del partido, a fines de los 40 esto. Eso es como lo más normal que hay, debe haber habido algo más, no mucho a lo mejor, pero había algo de eso. Pero saber si estamos, por ejemplo, en esta mesa y estamos en dos partes discutiendo algo y las otras partes tienen un acuerdo secreto que no sabemos quiénes son, pero uno sabe que existe, es como el tratado secreto entre Bolivia y Perú, que todos estos tratados internacionales secretos se saben inmediatamente y crea una desconfianza tremenda que lleva, que es probable que lleven a conflicto. Entonces eso pasaba, había un tema. Y en el Partido Socialista comenzó además explícitamente a decir que querían la lucha armada, iban a llegar al poder y que tenían que llegar al poder con la lucha armada, y esto fue creciendo dentro del partido. No lo hacían en Chile, pero empezaron a prepararse algunos sectores con la venia, visto bueno, tolerancia del partido, de los líderes, entre ellos de Allende, que la hija de Allende estaba metida en esto, un grupo importante de socialistas que jugaron un gran papel en la Unidad Popular, muchos murieron después. Participó en la lucha de Guevara, ya sea directamente o ayudándolo entre ellos también la hija de Allende, no sé, creo que no estuvo en Bolivia, pero estuvo en Cuba, todos con entrenamiento militar en Cuba, entonces eso es un problema, ¿no? Eso es un problema. Y después llegan al gobierno y la idea auténtica es llegar a este sistema marxista, ¿no? Y al comienzo con ciertas posibilidades. Yo tengo una tendencia pesimista, así que siempre creo que va a pasar lo peor. Pero yo pensé que en la época ganaban, se lo iban a lograr porque no había oposición. Después empezó a crecer la oposición. Por esta casualidad, en cierta manera casualidad, que el Parlamento estaba en manos de una oposición que empezó a formarse, pero con ciertos tropezones, y algunas instituciones que resistieron, y las Fuerzas Armadas que no se atrevieron a proceder, pero que estaban penetradas por células de comunistas y después de milistas y socialistas. Pero primero comunistas, de siempre, es muy antigua, que no hacían nada, tienen disidentes gremiales, que son normales en todo, en fin, porque las Fuerzas Armadas modernas siempre tienen un sistema en que hasta el último pelado puede hacer un reclamo, ir al jefe máximo, de ahí que lo recibe otra cosa, pero en teoría pueden hacer eso como algo paralelo, ese tipo de cosas así. Muchos incidentes, me acuerdo, con la comida, unas cosas así, pero que había algo de esto. Las Fuerzas Armadas no procedían contra eso, pues estaban preocupadas especialmente en la Marina. Las marinas han sido siempre más sensibles a la distancia entre la tropa y la marinería y los oficiales, más que también en las Fuerzas Aéreas pasa algo un poco en general en el mundo, en los ejércitos menos. También hay que decir, no sé si me salto aquí, pero que en el siglo XX hubo militares de izquierda nacionalista, bastante. El nacerismo, por ejemplo. En América Latina el peronismo, de ahí sale un Chávez también. Pero nunca una Fuerza Armada o un ejército se hicieron portavoces de un régimen marxista o una revolución marxista por sí misma, con la excepción de Etiopía el año 74. Uno diría un país africano, pero no digo más que eso, a uno lo acusan de racista. Pero es la única excepción que he encontrado, ¿no? Que existe, me parece. Entonces, lo probable es eso, que no hubiera sido así. Y como le escuché hace años a un norteamericano, el hecho que Castro al triunfar haya fusilado 700 oficiales y suboficiales del ejército y de la policía, la mayoría en público, así, con una especie de fiesta o de tribunal popular, creó una profunda impresión que no se expresó vocalmente, pero fue una lección. Las Fuerzas Armadas latinoamericanas dijo: vamos a tener que tener otros métodos para luchar contra esto. O sea, eso no va a volver a pasar. Entonces, eso creó otros temas. Pero este problema, existía eso latente, eso latente. Y después vino la polarización interna en Chile, pues la oposición empezó a adquirir fuerza, no solamente por la crisis económica, porque esto empezó antes de la gran crisis económica, porque hay interesante la crisis económica. El otro día me hicieron una entrevista, me decían, no, cierto, que un complot, porque después aparecieron las cosas. Claro, pasa que hay precios controlados y el mercado negro tenían el precio mercado las cosas, entonces eso se produce en todas partes, hasta en Auschwitz, donde se hace mercado negro conllevaba la inmediata pena de muerte,
Pues la desesperación de la gente lleva a eso. Y otros aprovechan de medrar a costa de eso. Eso es como, es casi una reacción química que existe. Pero por un lado, la movilización, la resistencia a la oposición comenzó antes que se sintiera todo el peso de la crisis económica. Y después la crisis económica no modificó el comportamiento electoral, porque la Unidad Popular llegó, me pasa que los 3/3, que es una verdad media, pero en fin, los 3/3 se transformaron en bipolaridad, o sea, en dos polos, en dos grupos, con las elecciones de abril del 71, las elecciones municipales. No tuvieron un cambio político, pero sí un impacto psicológico, político fuerte. Y después empezó a bajar la Unidad Popular, pero poquito. En las elecciones del 73 estuvo entre 43 y 44. Pongamos, el resultado final fue 55 oposición, 45 la Unidad Popular, pongamos, 44 y tanto, quitando los blancos y nulos. Es un triunfo claro de la oposición en cualquier parte, eso, ¿no? Pero el otro era un bloque movilizado, era un bloque sólido también. Y el de la oposición también relativamente sólido. Lo que pasa es que la oposición creyó que iba, o la derecha más bien, dijo que iban a tener 2/3, no sé dónde lo sacaron. Yo después he preguntado mucho dónde sacaron eso. Nadie me ha podido decir eso. De dónde inventaron, porque era además imposible. Bueno, entonces tampoco la crisis económica modificó. O sea, la crisis política fue algo fuerte. Yo la llamo guerra civil política, porque no encuentro algo que lo exprese mejor. Y eso fue fuerte. Y la idea de que ya las instituciones ya no resolvían esto. Y no hubo acuerdo, en parte porque un acuerdo, para ser sólido desde el punto de vista de la oposición, yo creo un punto de vista correcto, tenía que implicar el fin al programa de la Unidad Popular, vale decir, no solamente no más expropiaciones, giró en torno a la ley, al proyecto de reforma constitucional, la ley de las 3 áreas, porque la Unidad Popular tenía un proyecto, un área estatal, un área semiestatal y otra área privada, pero la área estatal era prácticamente toda la economía importante. Entonces, no, tenían que entregar parte de eso y se podía expropiar, sí, pero por ley, por lo tanto tenía que discutirse en el Parlamento, entregando indemnización, etcétera, todo eso, hacerlo imposible. Y eso era renunciar al proyecto. Y política, moralmente no podían hacerlo. Además de que una parte de la izquierda hubiera pasado a la guerrilla urbana y hubiera habido una fuerte guerrilla urbana, pero para eso estaban bien organizados. Y para la oposición necesitaba eso mínimo porque para que funcionara el país, funcionara un país, tenía que haber, funcionar económicamente un país, tenía que haber una parte importante de la... No hay democracia si no hay una parte importante de la economía que esté en manos privadas. Así ha sido. No se ha podido combinar nunca el sistema de centralización económica con democracia y con libertad. Yo diría que ese fue el tema. Pero además había algo mental muy fuerte, de dos Chiles radicalmente. Había una parte de la población, no sé, un 20%, que no le interesaba esto, que no pasaba nada, etc. Pero en general fue lo que se llama una movilización radical, y estas cosas, el plano subjetivo es el que manda, ¿no? Yo soy de los que no creo que Allende iba a llamar a plebiscito el 11 de septiembre, no hay ninguna prueba sólida de eso, y además legalmente era imposible porque los últimos plazos se habían agotado los primeros días de junio. Y que Allende no, que iba a proponer una nueva constitución, eso era un golpe blanco, no podía hacerlo. No podía hacerlo, hubiera sido darle más argumentos a la Junta. Es como el caso del presidente de Perú, Pedro Castillo, que claro, o sea, todo entonces dijo, vamos a disolver el Congreso, vamos a llamar. No, señor, es un intento de autogolpe y no lo seguimos en eso. Eso fue lo que pasó. No sé si aquí quedamos. Después podemos hablar de muchos detalles. Bueno, una pregunta, pero Garretón dijo acá mismo Oscar Guillermo que el día en la noche habían llegado al acuerdo con la reticencia, pero al final la aprobación del Partido Socialista de llamar el mismo 11, pero Ominami dijo algo muy diferente, dijo que ellos en marzo ya habían llegado a ese acuerdo, que lo entiendo.
Pero entre marzo y septiembre hay 6 meses. Eso demuestra un poco quizás la... Claro, yo creo que se era hablado, pero que está este tema, o sea, ya habían terminado los plazos. Eso es importante en derecho, y si está hablando de la ley, tiene que seguirse la ley. Y después justo ese día venía a venir, eso cuesta tragárselo de la manera. Además, esto del plebiscito empezó a decirse varios meses después del 11. No se dijo inmediatamente. Algunos hubieran podido, se asilaron en la embajada, qué sé yo, no hubieran podido decir algo, no dijeron nada de eso. Decían algunos, habían negociaciones, claro, habían negociaciones, pero habían disminuido mucho. Algunos políticos de un lado, demócratas y cristianos, nunca ni el cardenal ni otros introdujeron a la derecha. Tampoco la derecha lo quería en realidad, pero tampoco hicieron ningún esfuerzo por llegar a eso. Sino que toda la política de Allende, de la Unidad Popular, fue tratar con la democracia cristiana y ojalá dividirla, seguirla dividiendo. Pero el acuerdo de la Cámara del 22 de agosto es, como sea, un acuerdo brutal, no es de una democracia normal. Yo creo que refleja mucho, digamos, y tiene toda la razón Allende, la respuesta de Allende. Mira, este es un llamado a las Fuerzas Armadas que hagan un golpe. Eso, y era así, y yo tengo entendido que los jefes militares que mandaban mensajes a un grupo de empresarios y políticos con quienes se reunían, pidieron algo así: no queremos hacer un golpe así nomás, sino que los poderes del Estado nos pidan intervención. Justamente respecto a eso yo tengo una pregunta, en particular sobre los conceptos e ideas de orden y autoridad como ideas políticas y valores políticos en sí mismos, y la vinculación que esto, básicamente que el anhelo del orden y el ideal portaliano tuvo en la gestación y en la gestación básicamente de la intervención militar. Sé que efectivamente después la Junta de Gobierno, la institución de las Fuerzas Armadas, vincularon derechamente desde un punto de vista conceptual su gesta al ideal portaliano. Pero ¿qué tanto, y de cierta manera, si se explica un poco la trascendencia que en comparación a otras intervenciones militares en América Latina hubo, que efectivamente en Chile primó o tuvo algo importante de causas vinculadas particularmente de un anhelo, de este anhelo que Portales dice de autoridad, de ciertas crisis volver a un gobierno autoritario, y si efectivamente eso justifica desde un punto de vista sociológico la intervención militar particularmente, o si fue preponderante o tuvo un rol central en la gestación y trasciende a los personalismos propios que hay en la interna de la Fuerza Armada. A ver, yo creo que todo gobierno necesita una legitimación doctrinal, algún cuerpo de ideas. El antimarxismo tiene razón de ser en una lucha con el marxismo. Si no hay lucha es como salía un poco hueco en el discurso de la época. En cambio, en Chile, en la izquierda menos, pero también había como una especie de consenso en torno al régimen portaliano. Bueno, políticos de izquierda en el siglo XX, incluso en Almeida, cierta admiración por Portales. Porque a Almeida le gustaba la autoridad, pero le gustaban los líderes autoritarios. Y una parte de eso fue cierto. Y había este consenso en general. Incluso los historiadores y políticos liberales del siglo XIX que estaban contra el sistema, tipo Vicuña Maquena, era admirador de Portales, todos le reconocían. O sea, creó como un consenso. Ahora no existe eso. Justamente porque el régimen de Pinochet lo tomó como orientación, porque era una fuerza en Chile, era una imagen importante. Yo creo que Portales, efectivamente, no sé qué pasa si no hubiera muerto Portales, si hubiera transformado en un caudillo latinoamericano cualquiera o no. Pero el hecho es de que creó un sistema no personalista, en la medida en que los sistemas son no personalizados, las personas son re importantes, claro, pero no es tipo caudillesco, sino que un sistema regular, elegido por poco, pero de hecho poco a poco empezaron a ampliarse, y ya Portales muere el 37 y el 41 ya en el Senado hay opositores. Entonces empieza a haber gradualmente, mientras en otras partes estaban llenos de guerras civiles, subía un presidente, bajaban, lo votaban, si ganaba decían que robó los votos, en Estados Unidos está en la misma. Así no resultaba. Acá se habían disputas electorales, sí, hay temas, la pureza electoral es todo un tema del siglo XIX y parte del siglo XX. Entonces,
tuvo un cierto mérito. Y quedó esta imagen de que Chile era más ordenada, o este excepcionalismo chileno, la única democracia. Frei y Allende dicen en el extranjero que Chile ha tenido una instituciones democráticas, un congreso ininterrumpido, lo cual no era cierto exactamente, ni mucho menos, pero comparado con el resto sí. La Revolución Mexicana murió el 10% de la población en esos años. Para entender a México lo que pasa tiene que ver con eso. Bueno, hasta 40 años, cuando a las primeras computadoras, estos norteamericanos le gustaba la cuantificación, mostraba una curva poblacional en México, y ahora de década del 10 bajaba y seguía para arriba. Impactante eso, ¿no? Entonces, claro, y Chile no era así, con esos cortes. La más sanguinaria, la guerra civil, el número de muertos. Lo que tiene el régimen de Pinochet, sobre todo en los primeros años, que persiguió al marxismo con las técnicas del marxismo, porque todo eso ha pasado con algunas características distintas en todos los países marxistas. Entonces, y eso ha dejado una mancha como imborrable. Y además, imborrable porque este tema fue un tema mundial, el tema chileno. Mundial, yo diría el mundo euroamericano, Europa y América. El resto menos, por razones entendibles. Y eso revierte un poco sobre nosotros, sobre nuestra realidad. Profesor, primero agradecerle la ponencia y además hacer también un agradecimiento público, ¿no? Ayer con el profesor Marcelo Casals de la Universidad Finisterre, y él mencionaba que el primer libro es historia como tal, ¿no? con toda la parafernalia y herramientas de la historiografía que se escribió sobre los procesos de revolución contra revolución, decía él, ¿no? Del 70 al 90, fue su libro sobre la política de Chile durante la OPEC, el año 85. Claro, o sea, política internacional fue. Efectivamente, entonces, bueno, agradecer también esa apertura de lo que estoy estudiando yo en el doctorado. Pero particularmente quería hacer una pregunta respecto a esa visión internacional sobre Salvador Allende, porque también es súper contradictorio cómo se entendía a Salvador Allende en Chile y cómo se le entendía en el extranjero. Parecía que su intervención en el extranjero era mucho más cercana al castrismo, ¿no? La revolución armada, y en Chile era mucho más mesurado, y esta canonización que se da de Salvador Allende en el año 1973, ¿no? Es bien tardía. Parece que no se le quería mucho tampoco en los círculos socialistas hasta su suicidio en el Palacio de la Moneda. Quería preguntarle a usted cómo se veía en el extranjero la imagen de Salvador Allende, de estar pidiendo también a las distintas embajadas como la ayuda y el soporte, y cómo se fue configurando el mito de Salvador Allende. Lo que pasa es que hubo un equívoco en América y en Europa en que se le miraba como un líder socialdemócrata, un socialista que en forma electoral, un socialista europeo se le miraba. Allende, el embajador de Alemania dice, Allende y Almeida disimulan su marxismo ante los europeos. Cuando están trabajando con diplomáticos se refería a eso. Allende iba mucho más que diplomáticos, artistas, periodistas, intelectuales, etc. Y yo decía hasta a veces hasta empresarios, las hablaba muy bien, etc. Entonces, sí, Allende no era muy querido por la alta dirigencia socialista, pero tenía mucha base en la militancia y era el único socialista que iba más allá de su partido. O sea, tenía unos seguidores, una presencia y una fidelidad de una parte del electorado. Eso se lo constituyó, sobre todo se lo construyó a partir del 58, cuando dio el batatazo, casi sale presidente. Todos pensaban que Alessandro sacaba una ventaja mucho mayor y fue un triunfo bastante estrecho. El de Allende del 70 fue más estrecho que el de Alessandro, pero fue como la vuelta de mano. Y Allende pensó, y todos pensamos en la época, ya era la última vez, el 64, pero no tenían otro líder, y además Allende era apoyado, hombre de confianza de los comunistas. Los comunistas creían en él. Desde el 52, que fue prácticamente candidato a una fracción socialista, pero básicamente el Partido Comunista. Y según el análisis que hace Jorge Rojas, fue el Partido Comunista el que votó por él. No fue, muy pocos socialistas votaron por Allende. Pero cuando es presidente, aumenta su autoridad dentro del partido, dentro de la izquierda en general. Eso sí. Pero lo que tenía, y algo importante,
para ver otros procesos revolucionarios, porque estoy de acuerdo con Castro en que lo que pasaba en Chile no era una revolución, pero sí un proceso revolucionario, o sea, empezó a marchar hacia allá, a paso acelerado. No era la democracia normal, sino que la democracia se está haciendo revolucionaria y, por supuesto, preparándose una contrarrevolución que siempre sucede. A veces derrotada, a veces triunfa, eso es otra cosa, ¿no? Pero Allende no tenía la autoridad de un Lenin, de un Mao, de un Ho Chi Minh, de un Castro. Algunos tuvieron también que luchar contra facciones distintas, eso es natural. Castro prácticamente no, aunque pelea con parte del movimiento 26 de julio, porque se transforma en anticomunista, o sea, eran anticomunistas también, eran nacionalistas de izquierda, pero anticomunistas, y algunos los fusilan. Entonces, ahí va terminando, pero claro, la colonización de Allende a partir del 73. Pero muy ayudado todo esto por esta recepción extraordinaria. Yo estaba en Alemania en la época de la Unidad Popular, llegué semana antes del 11 y alcancé a estar los primeros 6 meses, 8 meses de la Unidad Popular acá en Chile. Y me acuerdo de leer en el diario El Mercurio de Alemania, más o menos, el Frankfurter Allgemeine Zeitung, en el paro de octubre, diciendo que es una lástima que este experimento de socialismo y democracia cayera violentamente. Ojalá. Parece que así va a ser, pero no. En fin. Entonces, a mí ese es signo de que quedaron en general encantados con Allende. O no se atrevían a estar en contra de eso. Había algunos que criticaban, pero nada más que económicamente. Profesor, Sí, abierto. hace rato está esperando. Sí, adelante. Muchas gracias por esta clase de historia condensada del siglo XX. Y quería yo hacer una pregunta que muchos historiadores aluden actualmente a que Allende habría sido como una víctima de las vicisitudes de su coalición, que los socialistas estaban peleados por los comunistas, Sí. y que los socialistas no lo respetaban y los comunistas tampoco tanto. Entonces, como si Allende no hubiese estado al tanto de lo que pasaba en sus bases, Sí. y que como que ocurrió el golpe a pesar de Allende y no gracias a la acción de quien era al final el líder del país, al final, el presidente. ¿Cuál es su evaluación de esa teoría? Ya. Por el Pacto de la Unidad Popular, Allende las grandes decisiones tenían que ser aprobadas por un comité multipartidista. O sea, los partidos siempre ponían a veces un límite a Frei, a la Jorge Alessandri, a todo. Pero esto fue como formalizado. Y eso fue indudablemente una pérdida de facultades de un presidente en Chile, importante. Y habían, bueno, esto se ha dicho mucho, la Unidad Popular estaba más o menos dividida, comunistas, radicales, y en otro lado el MAPU, socialista, hay una parte de los socialistas que no dividido, el MAPU, pero lo que pasa es que hubo también un entusiasmo revolucionario. Para mí es muy interesante que la izquierda de la democracia cristiana no piensa que iban a ser como una izquierda, iban a ser como la derecha de la izquierda marxista, pero pasaron a la extrema izquierda y empezaron a hablar en cosas de meses de marxismo. Los radicales, a lo mejor internamente en su estilo, siguieron siendo los de siempre, pero hablaban en marxismo también. Todos los líderes radicales se dividieron de ellos, pasó uno de la izquierda, más había los radicales que se habían separado antes, que habían apoyado a Jorge Alessandri. Y de hecho, el partido, si sumamos las dos fracciones que se separaron, y la fracción son más o menos iguales. Ya sé. Tarut, el único que podemos llamarlo socialdemócrata, pero que había sido un empresario de izquierda, su vida había sido relacionada con esa gente. Yo creo que había un tema más vital que de proyecto y de ideas en el caso de Rafael Tarut, que no se han escuchado hablar. Papá de Jorge Tarut, que hace una... no representaba un grupo minúsculo, porque tuvo su cierta importancia simbólica. Porque a Allende le gustaba mostrar esto, mire, si yo tengo a gente también que son cristianos, que son... Eso le gustaba hacer, y por eso le gustó mucho a Alemania Oriental Allende, porque habían también partidos, había un partido de pueblo cristiano en la Alemania comunista, pero eran funcionarios que le decían, mire, usted va a ser de pueblo cristiano, o sea, va a ser el comité central de ese partido, una orden, algo completamente artificial, sin ninguna base. Lo había tenido en la posguerra un poco, pero después ya lo perdió. Entonces, eso, y todos los demás hablando enfurecían marxistas. Yo sé que Carretonio ni Minami no piensan así, hoy día ni lo demostraron, pero en esos momentos la gente es como
en Rusia los bolcheviques eran una minoría, pero después cuando ganan, no es por todo, al comienzo, no es todo por miedo, sino por que produce un cierto entusiasmo. En Alemania también, la subida de gente al poder produjo, pero como una pasión en Alemania, ¿no? Y se formó una mayoría, por no más del 60%, eso es imposible evaluarlo, digo, por decir algo así. Pero una cosa así, una especie de rapto, de enamoramiento político, ¿no? Que son fenómenos que suceden, ¿no? Así que, y además Allende creía en los movimientos revolucionarios y creía en el fin socialista, ¿no? Hay algunas frases como diciendo, bueno, llegamos hasta aquí, si quieren nos vamos, no sé, pero no tomó ninguna medida concreta para eso. Sí, a propósito del proceso revolucionario que tú has descrito y que en el fondo implicó de alguna forma una parcial demolición, digamos, de las instituciones democráticas, ¿tú crees que pudo haber habido otra salida alternativa, digamos, al 11 de septiembre? No. Tendría que haber habido un militar genial, tipo político, un Perón conservador, más conservador, que hubiera obligado a Allende. Parecía que Prats era considerado, dependo aquí de los informes que son copiosos de la embajada norteamericana, ante todo esto, con un hombre más bien conservador, más bien, militar, pero de orden, de trabajo, etc. Y después se fue transformando, se entusiasmó con el asunto. Alguien así que hubiera obligado a Allende, mira, yo lo apoyo, presidente, en todo, pero pare hasta aquí nomás. Ya, quédese con el cobre, quédese con esto, lleguen a acuerdo a tal empresa, y obligarlo, pero que era una intervención militar, como un golpe blanco, pero que era algo así. Pero los militares chilenos no estaban formados para eso. De la experiencia que tuvieron de la época de Ibáñez, la caída de Ibáñez, golpes y contragolpes que vinieron, y un rechazo a la población civil, era que no querían meterse nunca más y que ellos no eran como los restos de los latinoamericanos. Eran muy fuertes los militares chilenos, los uniformados. Esos son problemas de los civiles, no es problema nuestro, no se metan con nosotros, dennos presupuesto. Amargados por el tema de presupuesto. Eso sí que eso también muy fuerte contra los políticos. Bueno, hasta que estalla esto, empieza a desbordarse por el personal intermedio, ¿no? Igual que el 73, el golpe, bueno, había algunos altos oficiales que estaban pensando en esto antes, pero se desbordó por los oficiales intermedios, ¿no? Y el tan caso. Entonces el alto mando decidió tomar el asunto, ponerse a la cabeza de eso, porque si no se disolvían las Fuerzas Armadas. Sin disciplina no hay ninguna Fuerza Armada que resulte, y aunque tenga misiles, no sé, todo, ¿no? Entonces, eso diría que yo vería la única alternativa. La otra es que algunos amigos de izquierda me han preguntado a mí, ¿qué hubieras hecho tú? Yo le hubiera dicho, el caso de Allende, después de abril del 71, hubiera llamado un plebiscito. Ahora, llamar un plebiscito en la Constitución del 25 era un proceso complejo y largo. Podía demorar hasta 9 meses el plazo mínimo en que podía hacerlo, porque tenía que mandar un proyecto de ley que fuera rechazado, entonces tenía que pasar por las dos cámaras, tenía que discutirse, y entre tanto empezó a desgastarse porque lanzó una enorme cantidad de dinero a la economía, un gran crecimiento. Yo empecé a hacer clases ese año, y primera vez tuve un sueldo en mi vida, invité a una niña, yo soy de la zona, a un restaurante San Marco de Viña, un restaurante fantástico, todavía existe ahí, yo me sentía magnífico, pero eso es una sensación como general que había. Pero eso se desgastó, empezó a desgastar. Entonces, pero hubiera sido así, porque si lo hubiera perdido el plebiscito, por ejemplo, pues lo pensaron hacer en un momento en la Unión Popular, la reforma constitucional para la expropiación del cobre, cambiar, hacerla el derecho a propiedad relativo para toda la economía. Entonces, la Democracia Cristiana y el Partido Nacional lo apoyaban, pero siempre que fuera nada más concentrado en el cobre. Y para la izquierda era tan importante esto del cobre, personalmente, y he escrito un libro sobre eso, no tiene ninguna importancia si el cobre está en empresas norteamericanas o no. Reconozco que yo en la época era partidario porque decía tenemos que manejar esto.
Hoy día no pienso así. A lo mejor diría, ya, si es tan importante, ya aceptémoslo. Y genial la idea de Pepe Piñera de crear 2 sistemas de cobre, uno estatal y otro privado, que solucionó el asunto, yo creo, ¿no? Tanto político como económico. Pero bueno, volviendo, hubiera podido hacerse, lo pensaron hacer. Y si hubiera perdido el plebiscito, no perdía el gobierno, porque todavía tenía fuerza. En cambio, en 73, perder el gobierno era provocar ya al tiro un golpe, o sea, ya no hubiera aguantado la situación. No hubiera quedado tan deslegitimado que no, porque hubiera sido un plebiscito sobre eso. No hubiera sido un triunfo muy abrumador de la oposición tampoco. Lo que pasa es que la gente dejó de conversar con los rivales, entonces todos se conversaban y si todo el mundo pensaba esto, bueno, todo el mundo era su grupo, en un lado o en otro. Pero son reacciones humanas, ¿eh? Pero uno si piensa y analiza las cosas tiene que mantenerse así un poco, tratar de ver esta diferencia. Pero volviendo a este tema, la alternativa, yo creo que de todas maneras hubiera tenido que incluir a las Fuerzas Armadas, el 72, 73. Y la iniciativa de un general, pero con ciertas ambiciones políticas, que hubiera podido de ser la persona que pacificó el país. Las Fuerzas Armadas del 72 o al 71, los plebiscitos, hubiesen tenido la intención, aparte de un personaje caudillesco que hubiese podido aparecer? No, yo digo un personaje que hubiera sido como intermediario, pero independiente, porque Prat se identificó al final con la Unidad Popular, creyó en ella, no quizás con el programa específico ni nada, sino que con la idea general, con el sentimiento y todo eso. Un tío mío que fue también ministro uniformado me decía que hablaba todo el día de la sociológica y la problemática, y para un militar escuchar esos conceptos hacia Tengo una última pregunta. sí. Quería preguntarle acerca de las injerencias internacionales. Se ha hablado mucho acerca de cuánto influyeron desde el extranjero en crear o incluso controlar todo lo que sucedió durante la Unidad Popular y a posteriori. Una de las cosas que particularmente del lado de la izquierda siempre se usa mucho, sobre todo para hablar a posteriori, pero ahí viene el sentido de mi pregunta, yo tengo dudas respecto a ese tema, y acerca de la injerencia particularmente de Estados Unidos a través de su doctrina de la seguridad nacional, en toda la forma en la que se manejó la represión, la contrainsurgencia en el fondo. Particularmente de la izquierda siempre se dice que, bueno, poco menos que el golpe es una cosa manipulada desde fuera y que obviamente aquí casi se aplicó como de manual los métodos represivos que se aplicaron. No obstante, yo veo prensa del 73 previa y, no sé, recuerdo el caso de Concepción, que estuvo asociado al retiro de una antena en Canal 13. El director de Canal 5, que era allá en Concepción, acusa más o menos las mismas torturas que después, no sé, escuchamos después del 11 de septiembre. ¿Es tanto el influjo de afuera? ¿Había una política de la Policía de Investigaciones, de Gendarmería, de los aparatos previa? Mira, aquí hay varias cosas. Yo no creo en esa cosa de la CIA ni nada, siempre me he rebelado contra eso, pero mirado desde otro punto de vista, el fenómeno internacional es fundamental. Nosotros somos república, o sea, Chile nació como sociedad después del 1500, la expansión europea. Venimos de un fenómeno mundial. Nacimos como república, también como otro fenómeno general, la consecuencia de la Revolución Francesa, la política moderna, etc. O sea, eso está muy inclinado. Las grandes potencias han tenido gran influencia aquí como en cualquier parte, por supuesto. Ahora, no es que manejen la institucionalidad, ningún país puede manejar realmente a otro, manipular tan... tendría que ser una colonia real, o sea, con tropa aquí, con un gobernador, etc. Y aún así, si uno ve la historia de las colonias inglesas, francesas, hay todo un tejimaneja con la sociedad que no es tampoco tan sencillo. Así que yo eso no lo creo. Ahora, que estaban claros, sí, que es importante, pero por los dos lados, ¿no? Por los dos lados. O sea, aquí la izquierda revolucionaria desde la Revolución Rusa, o pro-revolucionaria, yo la llamo antisistema, porque no hacía la revolución, pero esa era como su meta, lo hace porque dice, si esto es posible, si allá se ha creado la patria del proletariado, allá la gente es libre, allá son sociedades iguales,
Y esto lo dice la ciencia. Entonces vamos para allá, tenemos que hacer esto. Entonces eso es algo importante. Después, es cierto lo de Estados Unidos, pero la historia latinoamericana es la historia de golpes, azonadas, cuartelazos, revoluciones, contrarrevoluciones, etcétera. Ahora está un poquito más estable, pero es un más y un menos. Creo que la cosa se desarma por otro lado. Yo le llamo la naranja mecánica, y por encima están las instituciones, por debajo la guerra de todos contra todos. Lo mismo lo que pasó ayer en Ecuador. Pero Ecuador en estos últimos 15 años, como el país se ha ido digamos, desestructurando internamente. Hay elecciones y todo, pero no está mal eso, pero es así. Entonces, eso no pasa. La ferocidad en general de las guerras, pero además de las tiranías caribeñas, es legendaria. Ahora, claro, ante las guerras revolucionarias, que tienen como este carácter de conflicto ambiguo, un enemigo invisible, claro, entra la desesperación de los grupos. Entonces, yo diría esa imagen de la Cuba revolucionaria fuerte en las Fuerzas Armadas latinoamericanas. Pero la forma en que la DIN actuó no es muy distinta a como actuó la Revolución Cubana con su adversario dentro de Cuba. Y me refiero, por los historiadores que están en el exilio cubano, hablan de guerra civil, no hablan de intervención, de la cual Bahía Cochino, este grupo de cubanos llevados por la CIA, es uno de los episodios. Pero hubo hasta el 66, hasta el 67 hubo resto de guerra civil, y en una zona desapareció toda la gente. Bueno, a muchos campesinos los sacaron de ahí, y no sobrevivió nadie de todo eso. O sea, eso pasaba. Claro, hubo esta ferocidad así de un nuevo tipo de tortura. Por ejemplo, cuando una de las razones quizás la Marina pidió adelantar el 11, el golpe al 11, es porque iba a llegar un caso de tortura que ellos habían hecho sobre los marineros que tenían en células. Pero al que más le afectó uno que le quebraron el brazo, que estaba enyesado, y que el abogado así, mire, está enyesado. No tiene nada que ver con las torturas que hubo después. Entonces, eso es también. Pero investigaciones torturadas regularmente, cuando sabía si esta gente podía torturarla. Entonces, eso existía y era como un chiste. Me acuerdo que cuando nos preguntaba del tema, el profesor de educación cívica decía, bueno, si no confiesa, bueno, pero investigaciones tiene sus métodos para que confiesen. ¿Sí? Así, era como un chiste decir esto en los 60. Bien, pues. Muchísimas gracias por la información.